Muy bien. Vamos a empezar con la unidad 1 de mediciones y errores. ¿Sí? Al menos eso creo. Bien. Esta es una hoja, ¿sí? Una hoja común, una hoja 4. ¿Mm? ¿Cómo hacen para calcular el área de esta hoja? ¿Se acuerdan el cálculo del área? ¿Cómo? Por altura. Lado por lado, exactamente. ¿Sí? Lado por lado. Y si quiero calcular el volumen, Base por altura por espesor. por el espesor. Ahora supongamos que yo tengo una regla de clase. ¿Puedo medir el espesor? No. Sí, pero no precisamente. Justamente. Y fíjense, esto es lo que van a tener que hacer ustedes. Calcularme el volumen de una hoja de carpeta o de una hoja 4. Entonces, para eso vamos a tener que tomar mediciones. Es decir, yo voy a tomar, a ver si, bueno, voy a dibujar lo mejor que pueda. Esta va a ser mi hoja. Vamos a exagerar el espesor. Entonces voy a tener A, B y el espesor. Entonces el volumen va a ser igual a A por B por el espesor. ¿Puedo calcular ese volumen en forma exacta? Con una regla no. O sí, pero con otro método. ¿Qué opinas? Con otra unidad de medida o con otro Se elemento refiere que lo a- pueda medir más a precisión. ¿Se refiere a la densidad? No, la densidad es otra unidad, otra magnitud. Me dicen, es mucho el error. Sí, pero lo vamos a Un minimizar micrómetro o algo bastante. así, sí, ¿no? Ahora, el asunto es, supongamos que yo aplico los métodos más avanzados. ¿Puedo calcular el volumen con exactitud? Supongamos Sí. que es su habitación de su casa, ¿no? Normalmente es un cuadrado, un rectángulo. ¿Puedo calcular con exactitud el área? ¿Puedo calcular Sí. con exactitud Sí. la longitud? Con exactitud no, pero podés buscar un margen de error muy pequeño, ¿Por qué con exactitud no? porque siempre hay un margen de error aunque sea muy chico. ¿Por qué? Que haya imperfecciones en la sala o algo de eso. No podés medir los... Por la dilatación. Supongamos que tenemos en cuenta la dilatación. ¿Por qué? Veamos. Que Siempre hay hay error humano. dimensiones que no se pueden medir. Supongamos yo utilizo un metro de albañil, ¿no? Que tiene... está graduado en centímetros. Y yo puedo apreciar medio centímetro, ¿o no? Sí, pero no vas a saber si es exactamente medio centímetro. Acá se puede ver errores a nivel microscópico. Exactamente. Es decir, puedo usar un láser. ¿Ah? ¿El láser me va a dar una medición exacta? No. Pero más aproximada. Más aproximada, exactamente. ¿Por qué? Porque un láser tiene una longitud de onda, ¿sí? Vamos a poner así. A esto se le llama una longitud de onda de aproximadamente 540
nanómetros. Nanómetros. O sea, son 540, tengo que correr 9 lugares. 1, 2, 3, ahí tengo 6, 7, 8, 9. 0, todo eso en metros. Pero el error está. Menor que eso, el láser no me puede distinguir. Puedo hacer el error tan chiquito como quiera, pero no lo puedo eliminar. No lo puedo eliminar. Con el instrumento de medición, porque aparte el instrumento de medición tiene sus propios errores internos. ¿Sí? Y aparte así yo pudiese hacer una maravilla de instrumento en que lograr que el instrumento no tiene errores, en que lograse que mi láser tuviese resolución infinita, o sea que pudiera hacer esta longitud de onda tan chiquita como quiera, nunca los bordes van a ser totalmente lisos, siempre van a presentar algo de rugosidad. Aún a nivel atómico, porque va a estar un átomo acá, otro átomo acá, otro átomo acá, ¿sí? Y yo lo que voy a tener más o menos el borde, ¿sí? Pero no exactamente. Me es imposible medir sin errores. No se metan con mecánica cuántica. Entonces, siempre que tengo que hacer una medición, tengo que considerar el error que voy a cometer. Siempre. Y siempre tengo que saber si mi medición es buena, es mala. ¿Y cómo lo puedo saber a eso? Yo sé cuánto, es decir, uno puede decir, bueno, yo sé cuánto mide una cosa, y hago mis mediciones, y si es bien aproximado a lo que tiene que medir, a lo que tiene que valer esa medición, entonces mi medición es buena. ¿Qué les parece el razonamiento? Que sí. Entonces, ¿para qué mido si yo sé lo que vale? Para corroborar. ¿Corroborar qué si ya sé lo que vale? Mido porque no sé lo que vale. Justamente por eso tengo que medir, porque desconozco su verdadero valor. ¿Mm? Lo desconozco. Si yo lo supiera, no me pongo en el trabajo de medir, es mucho trabajo y fácil de... No, pero si ya sé lo que vale, no tiene sentido. ¿Mm? Mido siempre para averiguar el valor de una magnitud, porque lo necesito. Si yo estoy haciendo pan casero, entonces dice, ponga 1 kilo de harina, y tengo una bolsa de harina, la mido para saber. Si yo supiera de antes, que saco un puñado y saco 1 kilo, no me hace falta medir. Ahora, si tengo un paquete de 1 kilo de harina, ya sé que eso es 1 kilogramo de harina, entonces ni la peso, directamente la utilizo. Ya sé de antemano, eso ya viene medido. Ahora, si tengo una bolsa de 50 kilogramos y tengo que sacar 1 kilogramo, entonces tengo que medir. ¿Por qué? Porque no sé exactamente o con la precisión necesaria cuánto vale mi medición. Y alguno dirá, bueno, saca una jarra. Y yo sé que esa jarra es 1 kilogramo si no lo sé de antemano, ¿no? O a ojo me puedo dar cuenta, y es muy difícil. Los panaderos muy expertos, con mucha experiencia, sí, no están pesando. Normalmente ya le echan, ya saben más o menos a ojo lo que tienen que hacer. Pero uno que no sabe, sí o sí necesita la balanza. Entonces, mido para saber
Ahora, si mido para saber, necesariamente tengo que confiar en mi medición. ¿O no? Tengo Y que sí, confiar. ¿Ah? sí, sí, necesitas confiar en tu medición. Y sí, porque no me queda otra. No tengo otra opción. ¿Mm? Es decir, mido para saber y tengo que confiar en mi medición. Y si me equivoqué y cometí muchos errores, y me va a dar cualquier cosa. Entonces, voy a tomar como que una cosa tiene un valor y tiene otro. Entonces, mis mediciones tienen que tener mucho, mucho cuidado. Fíjense, yo acá puedo medir, supongamos que estoy midiendo con una regla, ahí está bien horizontal, ¿no es cierto? Ahí voy a medir bien el ancho. Pero ¿qué pasa si la pongo un poco torcido? Ah, el ancho ya cambia. Esta línea de abajo es más larga que la línea de arriba. Entonces mi medición ya tiene un error. ¿Mm? Todas esas son cosas que yo tengo que tener muy presente al momento de realizar la medición. ¿Y cómo sé si una medición es confiable? Porque tomé todos los recaudos para hacer la medición lo más confiable posible. Y como no tengo otra cosa, tengo que creer en ella. ¿Mm? Tengo que creer en ella. Una regla T, sí, para mejorar, ya no es la precisión en este caso, es otra cosa. Es para evitar los errores. ¿Mm? Tengo que evitar los errores, pero tenemos distintos tipos de errores. Entonces, ¿qué quiero hacer yo? Medir el volumen de una hoja. Pero dispongo de la regla de 30 centímetros que utilizo para mis aplicaciones escolares, ¿sí? Para mis aplicaciones académicas, para subrayado. Con esa regla yo quiero medir el espesor de una hoja. ¿Puedo o no puedo? La respuesta es sí puedo. ¿Lo puedo medir con una apreciación, con una precisión aceptable? Sí puedo. ¿Sí? ¿Cómo? Es lo que vamos a estudiar. ¿Sí? Entonces, fíjense, ya, como les decía, lo primero que podemos apreciar en estos primeros minutos de la clase en física, de que hay cosas que no puedo controlar. De que hay cosas en las que necesariamente tengo que confiar. Una es mi habilidad para medir. ¿Sí? Si no confío en lo que yo hago, no lo hago directamente. Pero es necesario hacerlo, entonces tengo que utilizar métodos. Ser metódico. Ser metódico significa seguir procedimientos que me permitan alcanzar algún resultado. Entonces, vamos a dar una serie de definiciones. ¿Sí? Vamos a determinar primero, ¿qué es una magnitud física? Dice, es un atributo de un cuerpo, un fenómeno o una sustancia que puede ser medida. Magnitud física es un atributo de un cuerpo. ¿Sí? Por ejemplo, su masa. Densidad nombraron recién. Su volumen, su forma, su temperatura. ¿Sí? Todas magnitudes que pueden ser medidas. ¿Y de qué cuerpo? De cualquier cuerpo. Y del cuerpo humano también. Entonces, el cuerpo humano yo le puedo medir la presión sanguínea, le puedo medir el nivel de oxigenación, le puedo hacerme un PCR y me miden cuántos virus tengo, me miden la temperatura. Hay un montón de medidas que puedo hacer, ¿sí? Entonces, una magnitud física
siempre debe ser posible medirla. Siempre debe ser posible medirlas, ¿sí? Ahora, la tristeza, ¿será una magnitud física? No, porque no se puede medir. No se puede medir. Es decir, no le puedo decir a alguien, usted tiene un 34 de tristeza, y usted tiene un 15 de felicidad, un 1529 de ansiedad. Es subjetivo además, digamos. Por supuesto que es muy subjetivo. No se puede medir. No existe un tristezómetro, un felicitómetro o un ansiómetro. ¿Sí? No son cuantitativas, exactamente. Tiene que ser posible medir. Si no la puedo medir, no es una magnitud física. ¿Sí? Por ejemplo, un auto, le puedo medir su masa, le puedo medir a la velocidad máxima que puede ir, la velocidad mínima, la que se puede mover. Puedo hacer una medición de colorimetría, de forma. Ahora, si un auto es lindo o no, ¿es medible? Y es susceptible. Hay gente que le gusta cada cosa. Profe, ¿no se puede medir por estadística eso, por ejemplo? No, porque si eso no, es decir, la evaluación, las estadísticas, con estadística no se mide, se evalúa, para empezar. Porque seguiría Entonces, siendo algo subjetivo hasta cierto punto, sigue siendo creo. algo subjetivo. La belleza es muy subjetiva, ¿sí? Entonces, fíjense el Shrek. Fiona, para el rey, bueno, no me acuerdo cómo se llama, Lord Farwell, era espantosa y es hermosa para Shrek. Entonces la belleza tampoco se puede medir. ¿Tá? Entonces Fiona para todos los ogros sería hermosa y para todos los nobles humanos sería bien feíta. ¿Tá? La estatura de una persona sí que es una magnitud física porque la puedo medir. La puedo medir. Bien, entonces, primer concepto, magnitud física es todo aquel fenómeno que puede ser medido de un cuerpo, de una sustancia. ¿Qué debo tener para poder medir? Dijimos, voy a medir el volumen de una hoja. Entonces, el objeto a medir se denomina mensurando, pero esperen que me estoy adelantando. No, no está acá en la diapositiva. Entonces, vamos a escribir acá. El objeto a ser medido es el mensurando. ¿Sí? Lo que yo voy a medir. ¿Qué voy a medir? El volumen de una hoja en mi caso, o en nuestro caso. Necesito un instrumento de medición. Necesito un método de medición. Vamos a ver acá el instrumento de medición. Un instrumento, por ejemplo, ¿puedo yo medir una distancia con los pasos? Sí, sí se puede. podría. Sí, se Es un puede. aproximado de un metro.
Sí, se profe, puede. puede. No es algo normalizado porque cada persona tiene un paso distinto, ¿sí? Pero sí se puede. Puedo medir una distancia con 1 centímetro de modista, con la regla milimetrada. Puedo medirlo con un odómetro, que tenga una precisión en metros, en centímetros. Puedo medir una distancia con un odómetro de un auto, ¿sí? Y por eso es necesario el método. Los métodos van a ser los pasos necesarios para lograr la medición. Entonces, quiero algo aproximado para saber, no sé, cualquier distancia pequeña. Y lo puedo contar en pasos. Yo sé que más o menos mis pasos tienen tal distancia. O por ahí cuando medimos cable, entonces, ¿qué hacemos? Estiramos el cable, más o menos sabemos lo que es 1 metro, contamos, y decimos, bueno, más o menos estamos acá. No es algo preciso, pero puedo medir. Ahora, no, yo quiero medir la distancia desde mi facultad, desde acá, desde la UTN, la distancia que tengo hasta Altagracia. ¿Qué método voy a utilizar? ¿Y qué instrumento? ¿Puedo usar la regla milimetrada? Sí, sí puedo usarla. No sirve de nada, ¿no? Porque me va a meter un montón de errores, no voy a terminar más, y no necesito saber, porque decir hasta Altagracia es algo muy Muy grande. muy vago, muy grande, hasta el centro de Altagracia. Bueno, ¿dónde está exactamente el centro? ¿Qué sé yo? Entonces, ¿qué utilizo? El odómetro de un auto, ¿sí? Ese sería el instrumento adecuado. El método, me subo en el auto y sigo el camino más corto posible sin meterme en contramano, sin cometer ninguna infracción de tránsito. Y ese método va a tener un error, ¿sí? Todo siempre el error está presente. Entonces sería el apropiado. Ahora, quiero medir justamente mi habitación, el ancho y el largo. Y mi habitación tiene 3 metros, 4 metros. ¿Puedo usar el odómetro de un auto que tiene una precisión de kilómetros? No. No, no me sirve. No. Entonces tengo que usar una cinta métrica, un metro de albañil, algo más adecuado. Quiero hacer pan casero y tengo que usar medio litro de agua, entonces utilizo una jarrita graduada, ¿sí? Hasta 1 litro. Quiero saber la cantidad de líquido acumulada en el dique San Roque. Imagínense que me ponga a sacar jarrita por jarrita. No sirve. Necesito otra forma. Necesito saber la geografía y hacer un cálculo aproximado del volumen que hay de agua ahí. Entonces, siempre voy a tener un instrumento y un método adecuado para cada situación. Hay que evaluar lo que es más práctico, me escriben acá. No, lo que es más adecuado para cada situación. ¿Cuál es el instrumento adecuado para lo que yo voy a medir? Por ejemplo, si yo necesito hacer un control, ustedes que van a ver sistemas de control, para que mi termo, ¿sí?, que tenga una base eléctrica, para tomar el mate me tenga siempre una temperatura de 80 grados. ¿Mm? Y voy a tomar un termómetro que pueda medir de por lo menos hasta 100. Eso va a ser bastante adecuado. O quiero poner el agua a calentar y cuando llegue a los 80 grados, corto y utilizo para tomar mate. Yo soy el sistema de control. Lo veo en un termómetro graduado hasta 100 grados. ¿Es adecuado? Sí, es adecuado. ¿Es adecuado un termómetro de alcohol o uno de mercurio? Los dos son adecuados para este caso. Ahora me quiero medir la fiebre. ¿Ese termómetro es adecuado?
No, pues no No. llegás ni a los 40 grados de fiebre. O sea, Claro, si llegás ya entonces está. voy a tener un termómetro así, de menos 20 grados hasta 100 grados, entonces entre los 35 y los 42, que más o menos que podemos llegar hasta antes de... Para abajo estamos muertos y para arriba también estamos muertos. Me da un chiquitito así. Ni voy a notar entre 36, 37, 38, 39. Ni lo voy a notar. Para eso necesito un termómetro clínico, que en un espacio así me pone 4, 5, 6 grados. Entonces tengo una precisión adecuada para esa medición. Ambos miden temperatura, pero ambos tienen diferentes aplicaciones. Ya estoy. Ahora, mi termómetro para medir el agua caliente, yo quiero usarlo para medir la temperatura de fusión del acero. Que son como 2000 y pico de grados. No sirve tampoco. Para eso tengo que utilizar otro método. Entonces, siempre tengamos en cuenta lo que tengo que medir, el instrumento apropiado y el método apropiado. Necesitamos un procedimiento. Entonces, con el método voy a tomar acciones en forma general. Tengo que hacer esto, otro, primer paso, segundo paso. Y un procedimiento es mucho más específico, ¿sí? Depende del método utilizado. Voy a medir temperaturas. ¿La temperatura cómo la puedo medir? Con un termómetro. ¿Hay otra forma de medirla? Sí. Es decir, mi método, mi instrumento va a ser el termómetro, el método va a ser colocar mi termómetro en contacto con lo que yo quiera medir la temperatura, y el procedimiento va a ser cómo lo tengo que colocar, en qué condiciones y todo lo demás. Ahora yo quiero medir temperaturas muy altas, temperatura de fusión del tungsteno, temperatura de fusión del acero, y ahí ya no utilizo un termómetro. Lo que voy a utilizar es un... hoy se me fue la palabra. Voy a utilizar, fíjense, la burrada que estoy por Para decir, porque se me medir fue que... la palabra. Un alambrito al que le voy a hacer circular una corriente y cuando tenga el mismo color, voy a saber la temperatura. ¿Sí? Eso tiene un nombre que se me acaba de... Sería un medidor de energía, se podría decir, ¿o no? Sí, pero es por colorimetría. Entonces, cuando se confunde con el fondo, como yo a este conductor, pasa que se me metió otra palabra en la cabeza y ahora me confundo. Cuando tiene el mismo color, yo ya sé la temperatura de este alambrito, entonces sé la temperatura del objeto que está atrás. Entonces, distintos métodos pueden tener distintos procedimientos. ¿Qué voy a obtener? Un valor de la medición. ¿Qué es el valor de la medición? Es un resultado numérico. ¿Sí? Pirómetro, gracias. Fraire. Pirómetro, sí. Un calibre no será, me dicen, no, calibre no. Pirómetro, exactamente, pirómetro. Pasa que justo cuando lo estaba por decir a pirómetro, no sé por qué pensé en espectrómetro y ya se me metió espectrómetro y no me salía pirómetro ni claro. Bien, ¿qué es el valor de la medición? Si yo digo, alguien me pregunta,
¿dónde está la farmacia más cercana? Y yo le digo, está a 4. ¿Qué sucede? No sabes si son cuadras, kilómetros, lo que sea. Exactamente. Entonces, la Necesitas la unidad de medida. medición me da el valor y yo le tengo que agregar la unidad. 4 cuadras. Está a 4 cuadras. Está a 4 kilómetros. ¿Sí? Está a 4 ciudades más allá hacia el sur. ¿Sí? Yo siempre, al valor de la medición, voy a tener que agregarle la unidad. El valor de la medición entonces sería la unidad a la que es correspondiente a la magnitud que estamos midiendo. Exactamente. Para eso yo tengo que saber cuál es la unidad. Entonces, siempre que mido, medir es comparar con una unidad de magnitud a la que considero estándar, estandarizada o susceptible de ser medida. Entonces, si A son la cantidad de cuadras, y U es la unidad de medida, el resultado me da un valor X, que es un número abstracto, un número sin unidad. En un segundo. Entonces, un número abstracto. O sea que la medición va a ser el número abstracto por la unidad. Entonces, si yo digo que A es igual a 100 metros, el número abstracto es 100 y la unidad es metros. A es igual a 100 milímetros, número abstracto, unidad que estoy considerando milímetros, en este caso un submúltiplo. ¿Sí? Y A igual a 100 kilómetros, entonces, abstracto, la unidad es el kilómetro. ¿Tá? Siempre tiene que estar el valor, siempre tiene que estar el valor de la unidad considerada. Y esto bien grabado el primer día en la cabeza. Siempre. ¿Sí? Hay casos en los que no puedo poner la unidad. 4 horas, sí, la unidad sería la hora. No, en física siempre tiene que estar la unidad, salvo que sea un número abstracto, que no lleve unidad, es una cantidad. Las cantidades de por sí mismos no son magnitudes físicas. Yo puedo decir 1227. ¿Tá? Y es un número, nada más, no es una magnitud física, no estoy haciendo referencia a ningún fenómeno físico posible en un cuerpo. Es decir, si yo digo, el auto tiene 1227, 1227 puede ser cualquier cosa. Puede ser 1227 días de que no lo lavo, puede tener 1227 kilogramos de masa, puede tener, qué sé yo, que sea un taxi que haya pasado 1227 pasajeros. Es cualquier cosa. Por eso, cuando hablamos de magnitud física, siempre tiene que estar la unidad. Y en eso, por ahí, les resulta un poco complicado manejarlo, porque cuando ven álgebra, análisis matemático, las matemáticas en general, la unidad no es necesaria, solamente hacen cálculos. ¿Sí? Entonces, cuando en física resuelven todo un problema y no están presentes las unidades, no están resolviendo un problema físico, están haciendo un problema matemático. No vale. Ténganlo bien presente. Y saber bien, por ejemplo,
100 metros, 100 milímetros, 100 kilómetros, que son cosas que no tienen nada que ver en cuanto a tamaño uno con respecto a la otra, ¿sí? Bueno. Entonces, ¿qué necesito además? Un operador. O sea, alguien tiene que realizar la medición. Entonces, ¿qué necesito? El mesurando, lo que tengo que medir. El instrumento, el método, el procedimiento y el operador. Si no tengo a alguien que mida, no puedo hacer la medición. Y este suele ser crítico. Hay mediciones que son tan específicas o se necesita tanta precisión que el operador tiene que ser alguien con mucha experiencia y que sepa hacer bien las mediciones, ¿sí? No puedo admitir fallas del operador porque, como dijimos, mido porque no sé el valor. Y si el operador falla, me va a dar valores falsos y yo voy a tomar como que mi valor real es algo dado equivocadamente. ¿Preguntas hasta acá? No, ninguna. No, profe, ninguna. Profe, tenía una pregunta yo. Sí. Cuando nombró la lista para realizar una medición que está en el mesurando, el instrumento de medición, un método de medición, el proceso de medición, y entre el operador y el proceso de medición está el valor de la medición. ¿Lo incluye en la lista o...? Y es que justamente que ya con el instrumento está el valor de la medición. La considero como parte del procedimiento. Sí. Bien. Cualquier tipo de medición necesita un instrumento, ¿sí? Es decir, la presión, humedad, a través de los sentidos es muy difícil experimentarlo. Salvo los que tenemos alguna lesión, decimos, oye, cambió la presión, se viene tormenta. O la humedad me está haciendo doler las articulaciones, ¿tá? Pero nuestros sentidos no pueden siempre determinar algunas magnitudes físicas. Les habrá pasado con el tacto, por ejemplo. ¿Qué me detecta la piel? En cuanto a temperatura. Calor, por ejemplo. Lo que me detecta es variaciones bruscas de temperatura. Entonces, por ahí pueden tocar algo muy frío o algo muy caliente, pueden tocar algo muy caliente y pensar que está muy frío y se quema. ¿No les ha pasado nunca? Sí. ¿Por qué? Porque el cerebro lo que recibe es un cambio brusco de temperatura y no sabe bien si es frío o caliente. Por eso por ahí quedan tocando algo muy caliente y después lo retiran cuando ya se quemaron. Y al revés, pueden tocar algo muy frío sin saber que está muy frío y lo retiran automáticamente pensando que están quemando y no, está muy frío. Entonces, por eso siempre necesito un instrumento porque yo no me puedo fiar de mis sentidos. Entonces, ¿qué características tiene que tener un instrumento? Cotas máximas y mínimas, o sea, el valor máximo y el valor mínimo que puede medir, ¿no? Para el cual es apropiado, como dijimos recién. Un termómetro clínico va a medir entre los 35, 34, 35 hasta los 42, 43, no me acuerdo en este momento. Esa es la cota máxima, 42, 43 es la mínima. Un termómetro de laboratorio me va a medir entre 105, a lo mejor 110 grados,
como cota máxima, Celsius, ¿no? Y como cota mínima, menos 5, menos 10 grados Celsius. Un termómetro meteorológico, y qué tan frío puede hacer, va a depender de la zona. Si acá en Córdoba, y lo puedo poner como máximo, exagerando, por debajo menos 15 grados Celsius, y como máximo para arriba, como mínimo, mejor dicho, menos 15 grados Celsius, y como máximo para arriba, 60 grados. Más de eso no va a ser porque nos morimos todos. Pero sin embargo, ese mismo instrumento climático no me va a servir para la Antártida, donde hacen temperaturas de menos 50, menos 80, porque me llega hasta menos 15 nomás. Incluso diría yo que hasta un poco menos la cota máxima. Ha habido temperaturas muy extremas de 50 pico de grados a lo largo de la historia. Siempre le pongo un poquito más, ¿tá? Pero Claro. sí, con 60 grados estamos todos liquidados. Recuerden que la temperatura no se mide en el sol, sino que se mide en la sombra. Rango. El rango es la diferencia entre la cota máxima y la mínima. Ese es el rango del instrumento. La rapidez de respuesta. ¿Qué tan rápido yo puedo leer el resultado? Por ejemplo, vamos a escalas a velocidades normales. Yo mido con una regla el ancho de una hoja en forma inmediata. Apoyo la regla, la apoyo bien y veo cuánto mide el ancho. ¿Sí? Se puede decir que hay una inmediatez en eso. Pero sin embargo, si estoy afibrado y me quiero medir la temperatura con un termómetro clásico, clínico, y tengo que esperar a que el termómetro responda, lo tengo que dejar 5 o 10 minutos bajo el brazo, porque si me meto bajo el brazo el termómetro, lo saco y nomás, no le doy tiempo al instrumento a responder. ¿Sí? Entonces, hay casos en que la rapidez de respuesta va a ser crítica y hay casos en que no me importa, que puede demorarse su buen tiempo. La sensibilidad. La sensibilidad es la capacidad del instrumento de detectar variaciones mínimas de temperatura. De temperatura no, de la magnitud. Entonces, supongamos, yo tengo un instrumento que tiene estas dos marquitas. Y yo puedo ver que se mueve hasta acá, o hasta acá, o hasta acá. Entonces, esto es la sensibilidad mínima que se puede detectar. ¿No? La resolución, de otra forma, va a ser esto. La diferencia entre marcas que me da el instrumento. Entonces, si yo tengo una regla graduada, como una reglita que tenemos, qué sé yo, supongamos que acá tengo 1 centímetro, acá 2 centímetros, este tiene una resolución de 1 centímetro, pero la sensibilidad es mucho menor. Entonces, si yo pongo un objeto acá, ¿qué sucede? Yo puedo decir más o menos, bueno, si acá tengo 1 centímetro, acá tengo 5 milímetros, y hasta acá serán 3 milímetros aproximadamente. Y si mi regla graduada, aparte de centímetros, tiene milímetros, y me viene acá, bueno, la resolución es de 1 milímetro del instrumento, pero yo puedo ver que mi medición cae entre 2 rayitas. Entonces, la sensibilidad puede llegar a ser mayor que la resolución. Entonces, la resolución es la menor medida exacta que se puede hacer con el instrumento. Precisión. La precisión se parece a la sensibilidad. La sensibilidad es la menor variación que puede detectar
y la precisión es la menor variación que puede mostrar. Por ahí detecta menos, pero no puede mostrarlo. Sobre todo cuando hablamos de instrumentos digitales. Entonces tenemos algunos instrumentos que tienen una sensibilidad muy grande, pero la precisión después me puede mostrar con una cantidad de dígitos no equiparable con la sensibilidad. El rango es la diferencia entre la cota máxima y mínima, exactamente. Apreciación. La apreciación es lo que el operador puede detectar. Entonces, de acuerdo a la experiencia del operador, acá es muy importante, mientras más experiencia tiene, mayor va a ser normalmente su apreciación. Va a depender también de la vista, ¿no? En instrumentos digitales, esa apreciación suele ser la del instrumento. En instrumentos analógicos, por ejemplo, una regla. Y si yo soy bastante chicato y puedo medir que cae entre 2 rayitas de 1 milímetro con los anteojos puestos, ¿no? Una medición. Un operador más experimentado me puede detectar a lo mejor 1/4 de milímetro o 1/5 de milímetro. Entonces su apreciación va a ser mayor que la resolución del instrumento. O sea que la apreciación no depende tanto del instrumento, sino más bien del operador y su Del experiencia. operador, exactamente. Y por lo general va a ser mayor a la precisión. La sensibilidad, me piden que lo repita, es la capacidad del instrumento de detectar la menor variación de la medición, ¿sí? Mientras que la precisión es la capacidad de mostrar la menor variación posible. Profe, y una pregunta. Y en el caso de ser un aparato digital, por ejemplo, la Y la apreciación apreciación es la resolución del instrumento. Claro, esa era la pregunta. Sí. Y profe, una pregunta. La apreciación, por así decirlo, es como, podría definirse también como la definición que da el operario sobre lo que le dice el instrumento. Por ejemplo, La apreciación es lo que ve en el el estilo operario, lo del... que puede distinguir, ¿sí? Ustedes mismos, Claro. si miden con la regla, pueden distinguir, es decir, el instrumento, ¿qué resolución tiene? De 1 milímetro. Ahora, ¿pueden detectar ustedes medio milímetro? Y sí, normalmente sí. Ah, listo. Ahí sí, ahora Entonces se su entiende. apreciación de la medición va a ser mayor que la. Ahora, ¿pueden detectar 10 micrómetros? Y no, ya no hay ojo que dé. Para eso necesito instrumentos especializados. Y la fidelidad del instrumento significa de que con mediciones realizadas sobre el mismo objeto, en las mismas condiciones, ojo con eso, en las mismas condiciones, tiene que dar aproximadamente los mismos valores. Entonces ahí se dice que el instrumento es fiel. Por ahí puede cometerse un error, es decir, estoy midiendo una varilla metálica y la empiezo midiendo a 17 grados cuando la agarro, ¿sí? Y claro, no tengo en cuenta mis temperaturas de las manos, entonces le transmití calor hasta que alcanzó la temperatura de 36 grados, que es mi temperatura corporal. O sea, le provoqué una dilatación. Y ahí puedo decir, y ahí el instrumento me va a medir distinto. Entonces decir, no, mi instrumento no es fiel porque no mide lo mismo. Lo que pasa es que cambié las condiciones de medición. Para saber si un instrumento es fiel, las condiciones de medición deben ser las mismas en cada una. Bien, entonces, en toda medición hay que mantener las condiciones de medición. Bien,
Errores. Nosotros decimos que un error lo asociamos con equivocación. ¿Tá? En ciencias, la palabra error no tiene el significado de equivocación, sino de incerteza. De incerteza. ¿Por qué? Porque en toda medición voy a tener asociado un grado de incerteza. Es decir, yo no puedo saber exactamente cuando mide algo. Esos errores van a tener dos naturalezas. Profe, una Sí. pregunta. Fidelidad al final era básicamente una condición de medición que tendría el objeto tanto como el operador. ¿Cómo? No, sí, bueno, sí, el operador se sobreentiende que tiene que ser el mismo, no puedo cambiar de operadores tampoco. ¿Sí? Mismo operador, mismo instrumento, mismas condiciones de medición. Claro, las mismas condiciones. Bien, los errores se van a, lo vamos a clasificar en dos grandes grupos, sistemáticos y aleatorios. Sistemáticos viene de sistema, es decir, del sistema empleado en la medición. Y aleatorio, para mucho lo mejor, en primer año la palabra es nueva, y significa al azar. Estos errores aleatorios dependen de la naturaleza de la materia. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? El error sistemático es el más parecido a lo que conocemos como equivocación y se pueden evitar, pueden ser eliminados completamente. ¿Tá? Entonces, dentro de los errores sistemáticos, tengo defectos de fabricación. Se corrige comprando instrumentos buenos. La calibración del instrumento, todo instrumento de medición debe ser calibrado periódicamente. ¿Hay alguno que no deba ser calibrado? No. Todo instrumento. La calibración es determinar el error que se va a cometer porcentual en cada medición del instrumento. Esa es la calibración. Saber qué error tiene porcentual ese instrumento. Escala inapropiada, lo que decíamos recién. No puedo medir con el odómetro del auto mi habitación. ¿Tá? Paralaje al realizar la medición. Ya vamos a ver qué es el paralaje. Determinación y comparación de unidades. Si tengo que medir en milímetros, utilizo la escala milimétrica, no la escala en metros. ¿Sí? La apreciación del instrumento de medición, dar una apreciación equivocada. ¿Sí? Y el operador. Si el operador es malo, tengo que poner un operador bueno. Condiciones ambientales de operación del instrumento. Si yo empecé a medir a los 20 grados Celsius de condición ambiente, esas condiciones durante toda la medición. La fidelidad es que el instrumento me dé valores similares en mediciones del mismo objeto en condiciones ambientales iguales. ¿Sí? Profe, Sí. lo de error era que no era considerado equivocación, sino que... Incerteza. Incerteza. ¿Puede volver un segundito para atrás, profe, así copio Está todo en tipo el de errores apunte. sistemáticos? Está todo en el apunte. Ya vuelvo. Ya vuelvo porque nos queda poco tiempo. Quiero terminar aunque sea esta parte. Y ya vuelvo para atrás. ¿Sí? Bien, fíjense. Error de paralaje. Este es el error de paralaje. La ubicación incorrecta del ojo para tomar la medición. Si yo pongo el ojo en esta posición, fíjense, lo que voy a ver es que mide 36 milímetros y medio.
Acá mido la medición. ¿Tá? Cuando el ojo tiene que estar en esta posición correcta, que va a medir 31 milímetros y medio. Es decir, de 31,5 a 36,5 hay una buena diferencia. ¿Cómo evito este error? Este error evito colocándolo el ojo en esta posición donde voy a ver toda la pared acá y después voy girando la vista en hacia este lugar, acá en forma antihoraria, hasta que esta pared desaparece. Cuando esta pared ya la dejo de ver es porque el ojo está justo en la posición correcta. Así evito el error de paralaje. También se presenta cuando mido líquidos. Entonces tengo mi vaso graduado y a lo mejor, cuando yo pongo el ojo así con una inclinación, mido de forma distinta. Voy a medir acá. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cuando mido líquidos, lo apoyo sobre una mesa que esté bien equilibrada, nivelada, y empiezo poniendo el ojo así, después bajo, hasta que desaparezca la superficie, me agacho hasta que desaparezca la superficie, y ahí evito el error de paralaje. Cuando en física 2, por ejemplo, hacen el experimento de calorimetría, este error se presenta y les hace dar cualquier cosa en la medición. Después, cuando lo corrigen, los resultados son muy buenos, muy, muy buenos. Bien, entonces, el error de paralaje es la posición incorrecta del ojo. Deterioro en los instrumentos. Por ejemplo, acá vemos el caso de la reglita esta, ¿sí? Está quebrada ahí. No me sirve colocar justo en el 0, ¿sí? ¿Qué hago? La pongo acá hasta el 1, la corro hasta acá hasta el 1, y después a la medición le resto 1 centímetro. Una forma de evitarlo. En este caso que una regla, después hay instrumentos más complejos en los que no puedo hacer. Tengo que usar un instrumento bueno. Y los otros errores, que son los errores aleatorios, no pueden ser evitados. Porque dependen de la naturaleza aleatoria de los objetos. Es decir, lo puedo minimizar todo lo que quiera, mejorando la precisión, pero no lo puedo eliminar. Los errores sistemáticos sí, y debo hacer lo posible por eliminarlos, para que no me influya en la medición. Los errores aleatorios no pueden ser evitados, no pueden ser eliminados. Entonces siempre voy a tener un error en la medición. Lo que puedo hacer con los errores aleatorios es darle un tratamiento estadístico que vamos a ver más adelante para minimizar su efecto. Pero siempre voy a tener errores. Los sistemáticos los tengo que eliminar teniendo mucho cuidado con la medición. Los aleatorios no los puedo evitar. Bien, ahí están lo que me pedían recién de los instrumentos. Gracias. Profe, una consulta, ¿en qué consisten los errores de operador? Por ejemplo, cuando pusimos recién que yo voy a medir con una regla y hay que estar bien horizontal y me tomo un poquito descuidado y después hago otra medición en que está un poquito inclinada. Ahí tenés un error de operador. ¿Sí?
Entonces, el operador no tuvo el suficiente cuidado al medir el ancho de la hoja. Una consulta. ¿Puede ser que ahí falte una característica que me faltó copiar justo en la 9? A ver. Sí, puede ser. Ahí está. Condiciones Gracias. ambientales de repetitividad. Por ejemplo, hay instrumentos electrónicos que dicen, bueno, esto es hasta una... hasta una temperatura ambiente de 60 grados. Y uno piensa, bueno, pero ¿cuándo va a ser 60 grados de calor? No va a ser nunca. Lo que pasa es que el ambiente es donde el dispositivo está ubicado. Entonces, adentro de una consola de videojuegos, por ejemplo, pegado al microcontrolador, puede llegar a ser 70, 80 grados. Entonces ahí ese dispositivo no me sirve. Tengo que usar dispositivos para mayor temperatura. Si lo voy a usar en el espacio exterior, tengo radiación y un montón de cosas. Y temperaturas elevadísimas. Lo mismo que para la parte de la atmósfera. Dependiendo de la altura de la atmósfera, puede hacer mucho frío o mucho calor. ¿Sí? Eso lo pueden ver por su lado. Entonces, cada instrumento va a tener su limitación en cuanto a las condiciones ambientales. Hay instrumentos que no me sirven para ambientes agresivos, de químicos, de polvo, hay otros que sí. Es decir, si voy a usar un instrumento óptico en donde se embolsa cemento, que hay una nube de cementos por todos lados, y a lo mejor el instrumento óptico por momento me va a andar mal. Tengo que usar alguna otra cosa. Y, profe, disculpe, determinación y comparación de unidades, ¿qué era? Porque ese justo estaba copiando Utilizar la y escala, utilizar las unidades apropiadas, ¿sí? Que puede ser, piense en lo siguiente. El vasito graduado de la cocina, ¿sí? En ese vaso tiene para medir líquidos, volumen, y para medir masa, por ejemplo, la harina, ¿sí? O para medir alguna otra cosa. Entonces, en vez de tenerlo en masa, que es kilogramos, mido litros. Dirá, bueno, es medio bruto. Y bueno, pero pasa. Claro, sí. Ahora entiendo. Gracias. Profe, ¿cómo es lo de la resolución de los instrumentos? No me quedó La claro. resolución es la escala exacta que el instrumento me puede dar. Por ejemplo, una regla milimetrada tiene una resolución de 1 milímetro. El odómetro de un auto tiene la resolución de 1 kilómetro. ¿Sí? Es decir, no me va a detectar 0,1 kilómetro. Me va a detectar 1, 2, 3. La resolución de un vernier, un calibre vernier, y está en los 50 micrómetros, 100 micrómetros creo. 100 micrómetros, 50 micrómetros. Entonces, es que el instrumento exactamente me puede dar las rayitas de cada, por ejemplo, en la regla o en los micrómetros o en los vernier. Esa es la resolución de instrumento. La apreciación es lo que puede distinguir el operador, que me va a caer entre dos rayitas. Y si me cae entre dos rayitas, puedo distinguir la mitad o puedo distinguir a lo mejor más. Por ejemplo, fíjense. Profe. Sí. Si yo pongo acá y pongo esta... José P. Ahí puedo distinguir entre esas dos rayitas,
¿sí? Ahora, si mi instrumento tiene esto, y puedo distinguir la mitad, un cuarto parte, una tercera, una quinta. Todo depende del instrumento. Profe, no Sí. comprendí el punto 8 y el 9. Condiciones ambientales. ¿En qué condición está el instrumento? El ambiente en el que está el instrumento. Ah, pero digo, la diferencia entre esos dos puntos. A ver, Bordiga. ¿Vuelve usted a molestar así en clase? Lo expulso de la clase. Esto no es el secundario. Lo expulso y no puede ingresar más. ¿Estamos? Si quiere irse, váyase. Acá no existe la educación universitaria obligatoria. Bien, acá son las condiciones ambientales de operación del instrumento. ¿En qué? ¿Cuáles son las condiciones apropiadas? Cada instrumento va a decir, es para que funcione entre tal temperatura y tal temperatura. Yo no lo puedo usar en todas las condiciones, en todos los casos. Siempre tengo que saber cuáles son los límites de utilización de cada instrumento. Disculpa, ¿cuál es la diferencia entre el 6 y el 7? ¿No es lo mismo? No, porque uno depende del operador. Si el operador es malo, me va a hacer mediciones malas. Pero la apreciación del instrumento de medición depende del operador. Sí, pero distintos operadores pueden ser buenos y tener distintas apreciaciones. Ah, claro. Sí. Y el mismo operador, y un operador puede ser realmente malo midiendo. No entender, o como le dije recién, tenía que medir kilogramos y me midió en litros. Midió volumen en vez de medir masa. Claro. Profe, una consulta. En el caso de la calibración del instrumento, por ejemplo, en el caso de una regla o un metro, ¿cómo sería una calibración de una regla, por La calibración ejemplo? se contrasta contra un patrón y se determina el error que tiene en la medición. Ahí va, gracias. ¿Alguna otra pregunta? No, está todo claro. Muy bien, estimados. Nos vemos el próximo lunes entonces. Que tengan muy buena semana. Y bienvenidos Igualmente. a la UTN. Nos vemos.